DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit a tots, els que us agrada la música, sobretot la que posem els DJs. Soc Manel López i avui, a la participació número 123, hem preparat un programa amb col·laboradors i amics que no us deixaran indiferents. Avui tenim a un dels DJs de Lleida més internacionals, Manu Garcia. Uner, com sempre, el mestre Mike Platinas, amb un convidat sorpresa que ha tingut molt a veure amb la història musical de les recopilacions al nostre país, no tan sols els que van sortir del documental Megamix Brutal. Els nostres corresponsals Toni Peret i Quique Tejada amb el cantant OBK, José AM amb les frases amagades, JM Sánchez, i ara, sense perdre més temps, anem a l'entrevista del DJ de Lleida, Manu Garcia, que fa un parell de días el vamos a entrevistar a La Llotja. Hola amigos, aquí estamos, como podéis ver, con una de las personas que ha llevado la ciudad de Lleida a muchos sitios. Es disjockey, es productor, es músico. Aquí tenemos a Manu García, para los amigos, para los que lo conocemos hace años, pero también es Uner, también es Nines, que es el grupo que has creado no hace demasiado. Poquito, sí. Y bueno, tiene muchos proyectos por delante. Básicamente quería quedar con él para que nos explicara un poquito sus próximos proyectos, qué va a hacer estos próximos meses, pero también hablaremos de alguna cosita más, que nos hables un poquito más de tu vida y de algunas cosas que considero que son muy interesantes. Lo que más nos gusta es la música y él es un buen exponente de música. Explícanos un poquito qué vas a hacer ahora estos próximos días, porque creo que en menos de un mes tienes bastantes proyectos o espectáculos. Sí, hay mucho trabajo por delante. Aparte de lo que dices tú, o sea, estoy con muchos proyectos. Hice la vuelta de Uner aquí en España el sábado pasado en Madrid. El 25 de diciembre además estoy muy contento por eso, porque estaré jugando en casa. Estaré haciendo set como Uner aquí en Lleida, en La Llotja, con los amigos de Desconect. Como Uner, ¿no has actuado muchas veces en Lleida o sí? La última vez que estuve en Lleida como Uner, no sé si fue en 2017 o por ahí. O sea, madre mía. Como he estado tanto tiempo fuera también. Bueno, hay que decir que has tenido una especie de pausa de Uner. Sí. Puse Uner en stand-by para empezar también el proyecto, descansar un poco también, porque estaba muy agobiado, llegó un punto que estaba muy agobiado con todo y necesitaba descansar. Vino COVID, aproveché también para arrancar el proyecto de Nines, que era algo que tenía en mente hace mucho tiempo, pero por falta de tiempo no lo llevaba a cabo. Además estabas en Nueva York cuando hiciste este proyecto. Exacto, o sea, empecé a irme para allí en 2017, en 2018 ya me afinqué allí y he estado allí hasta abril de este año, o sea, he vuelto a Lleida en abril de este año. Incluso tuvimos una conversación estando allí en Nueva York, y bueno, que además es muy interesante y que bueno, las personas que quieran pueden verla, porque además ahí también explicaste cosas que creo que no habías explicado nunca, pero bueno. Claro, y aparte, y el inicio además del proyecto de Nines, era esa época. Con Nines ahora, pues bueno, ya he sacado 3 álbumes, estamos de tour, conciertos, tenemos conciertos durante todo el 2025 en sitios muy emblemáticos. Tenemos Teatro Monumental de Madrid, Gran Vía, Teatro Apolo. Estaremos en Lleida en noviembre del año que viene. ¡Ostras! Y luego aparte, el objetivo en este mes, pues aparte del día 25, el día 21 también hago la presentación de la línea de ropa de Nines, porque para mí Nines no es solamente un concepto musical, sino es el desarrollo de una faceta artística en todos los sentidos, que puede englobar tanto exposiciones como instalaciones como moda, en este caso. Y hacemos la presentación el día 21 aquí en Lleida. Además lo hago en un sitio muy especial, lo hago en una barbería. Es extraño que lo haga yo en una barbería. Como yo sí que vivo en Lleida y tal, sé qué barbería es. Sé que es una barbería muy moderna. Muy moderna, es la barbería Gabriela Bucur, que está justo delante del campo de fútbol del Athletic Serre. Y es eso, o sea, la cuestión es que es una barbería muy moderna y encaja mucho con la imagen y la estética del concepto de Nines también y de la estética de la ropa. Entonces allí lo hacemos el día 21, es que es sábado además, de 6:30 de la tarde a 9, que estás invitado. Tenía el lanzamiento el día 7, sí, el día 25 tenemos eso, luego ya pasamos al día 90, el 25,
que en enero estaré en el Círculo de Artes de Toledo. Tenemos también lo que te decía en febrero el Monumental. Y nada, muchas gracias por darnos tu música. Gracias a ti, como siempre. Aquesta entrevista la trobareu a partir de dilluns 16 al nostre YouTube. Ara anem a veure el que fan els nostres corresponsals Toni Peret i Quique Tejada. Bueno, pues, doncs res, que estem aquí amb en Jordi d'OBK, que és molt conscient que els DJs de Lleida l'han recolzat sempre, DJs de Lleida. És una forta abraçada a tothom. Moltes històries d'amor. Chao. Y seguimos súper motivados, sobre todo porque como cada semana tenemos a uno de los grandes, que es Mike Platinas, que hoy tenemos un día espectacular. Espectacular, ya veréis qué invitado de lujo tenemos hoy. Bueno, primero, hola, saludar a los que nos veis en directo a través de Lleida Televisión como todos los viernes, y también a los que a posteriori nos veis en YouTube, en los vídeos que Manel pues hace el curro de subir a YouTube. Y hostia, hoy yo también estoy muy contento porque traemos, mira, en el mundo discográfico están los artistas que todo el mundo conoce, los que están en las portadas, y luego está la gente que está detrás, que tiene las grandes ideas. La gente que quizás no es conocida de forma general, pero que son los que realmente han generado grandes cambios y grandes alegrías entre todos los que compramos y apreciamos el mundo de la música. Hoy tenemos con nosotros a alguien que, bueno, yo no sabría cómo calificar, porque aparte es amigo, ¿no? Pero es DJ, es productor discográfico, es AR, es persona de grandes ideas y sobre todo tuvo una idea, de muchas que tuvo, una que cambió completamente el panorama de la música dance, de las compañías independientes, de los sellos discográficos independientes en España, a finales de los 90 y a principios de los 2000. Estoy hablando, quizás el nombre a muchos no suene de nada, pero cuando os expliquemos quién es, os vais a quedar alucinando. Mateu Ponce, bienvenido a DJs de Lleida. Mateu, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Gracias, buenas noches. Bueno, Mateu Ponce, para que os hagáis una idea, voy a adelantarme un poco porque vamos a hablar un poco de su trayectoria profesional, que es bastante impactante. Os voy a comentar que hubo una época en el mundo discográfico español, y más allá de España también a nivel internacional, pero sobre todo aquí en España, que estuvo una época en los 80 y 90 que estuvo dominada por los megamixes, pero hubo un momento que hubo una bajada ya de mercado y hacía falta un relevo generacional, hacía falta inventar otro proyecto discográfico que además pues a Mateu le apetecía que diera relevancia a los profesionales, a los DJs, a los que movían cada fin de semana, y esto me encanta decirlo, millones de personas en las pistas de nuestro país. Y Mateu Ponce tuvo una idea absolutamente genial que dio un vuelco a la situación discográfica, a la situación del mercado discográfico, porque además es una idea, como sucede con las grandes ideas, que fue copiada por un montón de sellos discográficos. Mateu, cuando alguien te copia, quiere decir que eres un crack y que has inventado algo muy grande. Yo antes de empezar con tu currículum, quiero que nos hagas una pincelada. ¿Cómo se te ocurrió la idea de tomar lo que un buen DJ hace en directo en una sesión, de generar emociones y comunicar con la música? ¿Cómo a ti se te ocurrió plasmar eso en CDs, en cassettes, y hacer un producto discográfico que emocionó también a millones de personas? ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Bueno, como bien has explicado, nosotros veníamos de la tendencia del mix,
de los megamixes. Eso fue una época súper bonita, una época que evidentemente todo el mundo la recordamos. Todo era mix, todos los discos recopilatorios, una sorpresa de la discográfica Hans, todos acababan en mix, ¿no? El Ibiza Mix, el Bombazo Mix, el Máquina Total, ya no era mix, pero había un mix. Todo era mix. Y entonces estaba muy bien, pero siempre solo habían 3 artistas, 4, 5. Raúl Orellana, Mike Platinas, Tony Pérez, Tony Pérez, Quique Tejada, siempre eran los mismos, ¿no? Y yo como DJ y AR y director artístico de la compañía Max Music, éramos líderes en el mundo discográfico y en el mundo de la música y tal, pues siempre me había apetecido darle un giro de tuerca a la situación, ¿no? Como bien has dicho, ya has hecho una presentación de lujo, como siempre, Mike. El mix ya estaba un pelín de decaída. Más que de decaída, estaba como anticuando. Que era más de lo mismo, quieres decir, ¿no? Era como repetir. Había que dar paso a una nueva generación. Claro. La generación nuestra, de los 80, apreciábamos el mix, nos gustaba el mix. Pero ya en los 90, ya casi de mediados de los 90 hasta finales de los 90, ya la generación era otra. Y sí, había... Es que Mateo, yo creo que en los 80 lo bueno que pasó es que se inventaron muchas cosas. Y luego lo único que se hizo es repetir. Claro, era más de lo mismo. A ver, aquí tenemos al que inventó el mix, que fue Mike Platinas. Por eso lo digo. Hemos aprendido de Mike. Y Mike ha sido el profesor nuestro, puedo decir, de los mejores yo que hemos tenido en Cataluña y algunos de España. El líder absoluto era Mike Platinas. Todos nos copiábamos de Mike Platinas. Todos. De hecho, cuando Mike apareció en Londres en la final del BMC, estábamos allí alucinando todos. Era nuestro ídolo. Que un español estuviera haciendo el BMC era algo inimaginable. Mira qué cara de felicidad pone Mike Platinas. No, pero vamos a ver las cosas, igual que él me ha hecho una presentación a mí de lujo, que tiene razón, pues la razón también hay que dársela a él en el nivel de que él nos enseñó a todos muchas cosas. Muchas cosas, no todo lo que es un DJ. Hoy en día hay muchos pinchadiscos, pero DJs hay muy pocos. Y DJs con la esencia del DJ, pues son los de nuestra época. Como 2 platos, 3 platos, hacemos mezclas con vinilos, etc. Teníamos un sample, la cadena, una pequeña de multiefecto y ya está, y poco más. Y con eso tirábamos guita. Claro. Y ya cuando te ponían una caja de primo, ya era... ¡Uf! Imagínate, hoy eso se hace con una controladora la más pequeña. Entonces, vivir esas esencias forman ya parte del pasado, ¿no? Pero bueno, eso si queréis hacemos otro capítulo otro día. Ya otro día hablaremos. Pero ¿cómo se le ocurrió darle la vuelta a la tortilla? ¿Cómo se le ocurrió? Entonces yo me di cuenta de que había pues un poco de vacío ya en el mix, el cambio generacional. Como bien ha dicho Mike, los DJs ya empezaron a tener una representación importante dentro del sector, pero nadie les daba bola, nadie los ponía en televisión, nadie los ponía en la radio, nadie les estaba... En cambio eran capaces de llenar discotecas, macro discotecas, cada fin de semana. Y había un mercado ahí, cada uno en su estilo. Por ejemplo, Scorpia pues hacía trance y progressive, el Perqué con el Pasti Suero era más maquinita techno de este... pues habían discotecas de house, etc. Sí. Y a mí pues se me ocurrió darle la figura ya al DJ. Bueno, yo cuando presenté el proyecto a mi jefe, me dijo que estaba tumbado. Como curiosidad, ¿quién era el jefe? ¿Quién era? No, eso no hay que decirlo, no lo digamos. No hay que decir quién era el jefe entonces. No hay que decirlo. Yo de Max Music. Más primero. Bueno, a ver, me dijo, Nen, esto, ¿tú crees que esto funcionaría? Porque claro, yo le presento un proyecto con 4. Claro. Pues claro, no, yo quería, era el inicio de esto y era una apuesta muy fuerte para mí, como AR, ¿no? Y entonces era
un cuádruple CD. Sí. O sea, no era un doble CD, ni un triple CD, era ya un cuádruple de... Que se llamaba Dance Sessions. Con 4 sesiones de 4 estilos diferentes. O sea, le tenías que vender a una persona que le gustara el dance, que también iba a tener un CD de house, otro de progressive y otro de techno. O a un tío que le gustara el techno, le vendías que tenía que tener otro CD. O sea, era un poco extraño y complicado todo. Claro. Pero era la única manera que yo creía que podía aglutinar todo el espectro musical que había de DJs en ese momento, ¿no? Si junto las 4 estilos musicales y hago un producto de 4 CDs con 4 sesiones, con 8 DJs, claro, cada sesión lo hacían 2 DJs, espectaculares y buenos y con nombre y que están funcionando, pues tendría que funcionar. Claro. Ahí está, esa era mi apuesta. Sí, perdona, esa era tu apuesta. Pero en ese momento de mercado esto no estaba nada claro. Es decir, tú con tu cabeza y tu talento, tú en tu cabeza lo veías claro, porque tenías esa visión de mercado. Pero otra cuestión distinta es que antes de ti o coetáneos a ti, nadie más lo vio. Por tanto, sí, estaba claro en tu cabeza, pero cuidado, que las grandes ideas a veces las ves muy claras cuando ya han sucedido. Pero antes es un riesgo. Bueno, siempre hay un riesgo. Primero. Claro. Ahora, eso pasa en muchas ocasiones, que hay un producto que está funcionando muy bien. Ostras, así cualquiera está sacando un producto de mucho éxito. Perdona, pero al principio nadie lo quería, este producto. Vale, ahí, Manel, ahí viene la segunda parte interesante e importante de este producto. ¿Qué pasa? Yo tenía el producto claro, tenía el concepto muy claro, pero tenía que convencer que, claro, este producto sin una campaña de televisión como existían en aquella época, claro, estamos hablando que de un Máquina Total o un Max Mix se hacía una campaña de televisión de 80, 90 y 100 millones de pesetas. Aquella época era estar unas navidades enteras comiendo de Máquina Total por un tubo. Vendíamos muchísimos miles de... Ya lo decía el nombre, Máquina Total. Pero yo tenía que convencer a mi jefe y a todo el equipo de Max Music que teníamos que sacar un producto y convencer al consumidor, en definitiva, ¿no? Bueno, mi primera campaña de televisión tuve que hacer un punto de equilibrio. El punto de equilibrio es meter los datos en el ordenador de todos los gastos, desde royalties a producción, lo que vale la fabricación, el anuncio, todo, y las copias que tenía que vender. Claro. Y el punto cero me daba, a ver, ¿cuánto te gastarías tú en televisión? Lo que me deis, ¿no? Bueno, pues vamos a poner 5 millones. 5 millones era nada. Nada. Para Máquina Total estaba con 80 mil. Pero, Mateu, Una serie vale, tú dame mis 5 milloncitos, yo me los voy a autogestionar, y me dio un punto de equilibrio de 20.000 copias. Claro, 20.000 copias. A ver, estamos hablando que Max Music sacábamos con un Máquina Total, sacábamos 100.000 copias al mercado de salida ya. Claro. Bueno, entonces era una apuesta. ¿Qué pasa? Que yo cogía al director de marketing y el de las campañas de promoción y televisión, y empezamos a estudiar una donde me cabían a mí los 5 milloncitos. Claro. Para poder me gusta el concepto milloncitos. Claro, es que para mí eran milloncitos, hablando de millonazos, con otras campañas que hacíamos. Claro. Que también hacía yo, pero bueno. Este era como dice Mike, era mi hijo, ¿no? Mi escándalo, ¿no? Sí. Mi parida. Entonces, ¿qué hice? Cogí, y cuando tú hacías una campaña de esas tan heavy de televisión, normalmente te daban muchos anuncios gratis de madrugada. Ah, vale. De madrugada. De madrugada era desde la 1 de la noche hasta las 6 de la mañana. Les dije, pues dame todas las madrugadas, de las 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Qué bueno. Viernes, sábados y domingos. Qué bueno. ¿Por qué? ¿Quién llega de la discoteca? Claro. Ahora. Claro. ¿Dónde estaba mi target? Ahí. Claro. Con 5 milloncitos metí un montón de anuncios en esa época
en esa franja horaria. Un momento, Mateo, espera, Mateo, un momentito. Son los mejores y están todos. Llegan con lo último y más potente. Es la hora. Professional DJs. Sube al máximo nivel. Manel, tú ya ves que esta entrevista da para 2 o 3 capítulos, ya te das cuenta. Por supuesto. Este hombre tiene mucho que contar y además súper interesante. O sea que cuando tú veas que por tiempo llegamos al final, cortamos Nos queda un minuto. Nos queda un minuto. Pues el próximo viernes continuaremos, porque esto Hacemos es una cosa. Yo solo te quiero hacer. Hoy, antes de acabar, solo te quiero hacer una pregunta y si te parece bien, te emplazamos al siguiente programa. Claro. Y seguimos comentando un poquito la jugada. La pregunta es, tú tienes que estar forrado, ¿no? No, ¿qué va? ¿Cómo? Hombre, con tantos millones que No. estabas manejando. Él era un currante de nivel, pero un currante, igual que lo era yo en esa Hombre, infraestructura. estabas hablando de millones por aquí, millones para allá. Pero eso es la empresa, eso es la empresa nosotros, oye. Ya nos gustaría. También te digo una cosa, Manel, nos ganábamos muy bien la vida. Sí. Ganábamos dinero y hemos ganado bastante dinero en la lista discográfica, porque evidentemente, a ver, vendíamos muchos millones de discos y éramos un grupo de gente. Hicimos mover mucho el mercado discográfico. Absolutamente. Muchísimo. La gente no es consciente de todo lo que parimos durante todas aquellas épocas, 80s y 90s. Bueno, como hemos dicho hace un momento, si te parece bien, te emplazamos a la semana siguiente y comentamos algunas cositas más que creo que quedan en el tintero, unas cuantas más producciones y alguna que otra anécdota. Es que Mateu, ya verás, porque claro, tenemos el privilegio con él de conocer el mercado discográfico por dentro, que es una visión muy poco habitual y que te hace comprender muchas cosas que suceden y dices, esto fue por esto otro. Y ese privilegio que tenemos con Mateu Ponce, que es un peso pesado dentro de la industria discográfica, lo fue durante unos años, y además el inventor de algo tan excepcional como el boom de las sessions, que venía una cantidad brutal de miles y miles de copias. Vamos a continuar con él la próxima semana, el próximo viernes, en DJs de Lleida. ¿Verdad, Manel? Sí, señor. Muchas gracias. Hasta el próximo viernes. Adiós. Volvemos. Hola Manel, hola amigos de DJs de Lleida, ya estoy aquí de vuelta con otro de esos mensajes ocultos en canciones de música dance, de música electrónica. Y atención porque el viaje de hoy es largo, viajamos hasta 1993. Ese año se lanzó muy buena música y una de las canciones que salió ese año la recordarás seguro, el Moving On Up de M-People. Bueno, pues en esa canción hay un mensaje oculto y además yo diría que es uno de los más claros de los que os he traído hasta la fecha, ¿vale? Se puede escuchar claramente, no tengas hambre. No te lo crees, ¿no? Ya, bueno, como de costumbre. Dentro vídeo. No tengas hambre. Yo ya te he avisado de que se escuchaba claramente. Hasta aquí esta sección, que espero que os siga gustando, así yo sigo viniendo. Hasta la próxima semana. Adeu, amics. Com sempre, el gran José AM ens sorprèn trobant aquestes frases amagades a la música electrònica. I ara, JM Sánchez. Què tal, amics i amigues? Un divendres més, contacte i arrenquem. Primers invitats de la nit, ells Imagination, trio britànic que van assolir un notable èxit a la dècada dels 80. Fites com 4 discos de platí, 9 discos d'or i més de mitja dotzena de discos de plata arreu del món. El seu primer disc llançat al mercat, Body Talk. El seu major èxit, Just an Illusion, número 2 a la llista britànica i número 15 a la llista Dance Club del Billboard. Això va ser l'any 82. Doncs, sense més preàmbuls, anem a gaudir d'un dels millors temes musicals d'aquesta banda en lo que es refereix a puntuació aconseguida.
Deixem enrere els 80, situant-nos ara als 90, afinant un xic més al 95. Cantant australià d'arrels espanyoles que va triomfar en aquesta dècada amb èxits com els que estem escoltant ara mateix de fons, una versió originària del cantant i compositor americà Don McLean, posada al mercat discogràfic a l'any 72, American Pie. Jazz Louis va ser capaç d'arribar amb aquesta cançó a la posició 31 de la llista Official Singles Chart, un track fet per ballar amb una explosió d'energia irresistible per animar qualsevol pista de ball. Amb vosaltres recordant els èxits dels 90. Bé, i com sempre ja ha arribat a aquest punt, tan sols ens queda desitjar-vos que passeu un molt bon cap de setmana, que sigueu molt feliços, xocolata amb nata, amb vosaltres, en Gavina, J.M. Sánchez. Doncs arribem fins aquí. I com no ens queda més temps, l'únic que em queda és dir-vos que ens veiem la setmana vinent, com sempre, aquí a 2:15 de la nit, a la Diari de Santi Roig. Ah, i ara a ballar tots, i més que és la nit dels sopars d'empresa, on els DJs de Lleida us posarem la millor música. A mi em podeu trobar al Comèdia. Moltíssimes gràcies. Adeu. DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo.